Hola preciosos, espero se encuentren súper bien. Bienvenidos al último video de la ruta junto a mi paloma. Hoy partimos desde el municipio de Purificación en el Tolima, aquí en Colombia. Vamos a hacer una ruta hacia Saldaña para luego atravesar los caminos del Huila y llegar por supuesto a nuestro destino final, que va a ser Caquetá. Disfrútense de este nuevo episodio de viaje. Bueno gente, les cuento que ya estamos en Saldaña. Voy a preguntar acá si me le hacen el cambio de la cadena de la paloma, que está traqueando más de lo normal. Buenos días, ¿casualidad venden cadena reforzada para esa moto? ¿Para la FR? Esa es una Yalis 90, bueno, esa es 420, 428 la cadena. Dale una reforzada por favor, para el nivel en el que yo ando en moto. Necesito una que aguante. Sí, es una Yalis 90. Estuvimos en la Alta Guajira, por allá con ella. Pero esto no, todo esto está atornillado, eso y estos maleteros. Si quieres yo le hago presión ahí adelante y tú vas haciendo el trabajo. No, hágale, yo se la tengo acá. Yo la tengo acá porque no se pueden bajar esos maleteros. Se le acaba de cambiar cadena nueva a la paloma. Siente diferente, por supuesto. Vamos a ver acá. A ver. Sí, señores, este era el problema que tenía la llanta con el guardabarro. Antes cuando pasamos los reductores y pegamos muy fuerte, de una vez pegaba la llanta al guardabarro. Nos esperan como 120 kilómetros, si no estoy mal, para Neiva. Ese es el monumento del señor que produce arroz. Ese es el traje típico que ahí va, me da el sombrerito, el asadón, ahí los bultos de arroz. Y nos vamos hacia Natagaima, gente. Creo que vamos a pasar por Castilla. Y ahí en Castilla me voy a probar un tamalito tolimense. No me puedo ir de estas tierras sin probar, ya sea un tamal o una lechona, que son típicas del Tolima. Voy feliz, voy contenta. A las 10 de la mañana salimos de Saldaña rumbo hacia Neiva. Vamos a ver a qué hora llegamos. Llegamos a Castilla. Vamos a ver por acá dónde logro conseguirme un tamal. En cualquiera de estos restaurantes puedo conseguir un tamal. Buenos días. Mi rey, ¿venden aquí tamales? Sí hay. ¿Será que está muy temprano para almorzar o qué? Más fácil me lo llevo y me lo almuerzo de aquí para allá. ¿Cierto? Uy, esto huele re delicioso. ¿Qué son estos? Pan de yuca es con dulce guayaba y pan de yuca doble queso. ¿Cuál me recomienda? Los dos. Pues, ambos son ricos, sí, eso lo... Regáleme uno de esos, un tamal y el tamal, sí, para llevar. Bueno, yo no iba a almorzar, no voy a almorzar acá porque está muy temprano, son como las 10:30 de la mañana. A esta hora no se almuerza, pero sí se puede comer un alguito. Te va a comer de alguito este que es de dulce. ¿Pan de yuca es? Pan de yuca con dulce. Pan de yuca con bocadillo. Y lo acompaño con una avena, que eso es muy popular para probar acá en Castilla. Y también es popular los tamales tolimenses, pero como está muy temprano me lo voy a llevar y me lo como en la ruta. Cuando esté en Natagaima, por allá me lo almuerzo. Paran a llenar el buchecito como el pajarito. Dato importantísimo con respecto al pan de yuca. El pan de yuca está en un ranking mundial de 5 alimentos, de 5 panes, y el pan de yuca es el quinto más importante y es de Colombia. El segundo es el pan de bono, que aquí no lo tienen, pero es un pancito todo redondito, muy rico también, y está en el segundo lugar. Pero el pan de yuca es delicioso. Y eso que Colombia tiene como 5 panes dentro de ese ranking. Bueno, gente, ya nos vamos después de haber comido. Hombre, Sergio, nos vemos. Se cuida mucho, parcero. Bueno, vienen y comen un pan de bono, paran, descansan. Pan de bono con avena, llevan tamal. No, hombre. Ole, ¿y dónde me echo ese tamal, mano? Ay, palomita, yo ya no sé dónde más cargarle cosas, mi reina. ¿A dónde lo meto? ¿Será acá? A ver acá si me cabe. No, pero es que vea lo que llevo ahí, mangos. Aquí llevo los pan de bonos y lo vamos a meter aquí. Aquí metemos la gaseosita, métase mi amor. Caqueteña no se vara, mijo. Que vaya a amarrar con ese bilón de gasolina. Vamos a soltarle un poquito aquí porque ese coso como se va inflando con la movición. Entonces cada vez yo le voy abriendo ahí el paso. Uy, fue pucha que esta paloma. Uy, esta paloma está pesada. Nos despedimos del Tolima, que queda ahí atrás, las tierras de mis papás, también son raíces mías. Y ahorita entramos a nuestro departamento vecino, entramos al Huila, Paloma. Palomita, reina de mi vida, bichota, hace como 3 meses y medio, si no estoy mal, que habíamos salido del departamento del Huila. Entramos de nuevo al departamento del Huila. Más adelantico voy a buscar dónde paro para almorzar el tamal. 22 kilómetros para llegar a Aipe,
56 para llegar a Neiva. Más o menos 1 hora para llegar a Neiva. Pero como voy a parar a almorzar, un poquito más. Bueno, preciosos, ya terminamos de almorzar. Tengo que contarles una experiencia bacana que tuve precisamente en este lugar. Hace más o menos 3 meses y medio que salí de acá. Yo me acuerdo que yo me hice más abajito, tenía incertidumbre, llamé a mi mamá y le dije, mami, me voy a mandar con la paloma hasta Bogotá. Tenía también mucha inseguridad, pero tenía un anhelo de querer viajar, de querer empezar a recorrer las carreteras de Colombia. Iba muy ansiosa porque no sabía cómo iba a ser. Lo que sí sabía era que de aquí para allá los peligros iban a ser mucho más fuertes porque íbamos a empezar a compararnos con tractomulas, con carrotanques, con volquetas. También iba sin mucho presupuesto, sin mucha plata, pero iba feliz. Iba emocionada y yo decía, hombre, yo puedo llegar hasta Bogotá, yo puedo llegar hasta Medellín. Y mi mente solamente era llegar hasta Medellín. Sí, ese era el primer recorrido. Ya después fue que se me metió que quería llegar a La Guajira, pero pues ahí en Medellín paré, me devolví a Caquetá y conseguí la plata que necesitaba para subir a La Guajira. Y luego me llegó otra plata con la que estoy bajando de La Guajira. Entonces como que cuando venía ahorita acá que estaba comiendo y estaba pensando también muchísimo, como reflexionando un poco, me estaba dando cuenta que la Andrea que salió hace 3 meses y medio era una Andrea muy insegura. Pero esta Andrea que está llegando ahorita, esta que ustedes están viendo, es una Andrea con mucha experiencia, una Andrea diferente en muchos sentidos. Creo que he conocido más del país, no solamente hablo de visualizarlo, de ver los paisajes, sino que hablo precisamente de todo el conocimiento que tú te llevas al recorrer un pueblo, al conversar con la gente, el conocer la cultura de la gente, qué comen, cómo hablan, como conocer todo ese tipo de cosas es lo que me ha hecho crecer como ser humano. Esto ha sido un viaje de transformación inmensamente. Pero bueno, cada vez nos vamos acercando ya como al final de este... Diría yo que antepenúltimo. Yo había dicho que era el último, pero no, va a haber otro video después de esto. Despedida, ahí les comentaré si continuaremos o no continuaremos con el proyecto Centauris por Sudamérica. No sé, hablaremos muchas cosas en ese último video. Por ahora nos vamos, vámonos para Neiva. Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos. Listo, doña Pili, ya con esas indicaciones, vamos, de aquí para allá ya no nos perdemos. Cualquier cosa, pues yo grito, busco en ese celular que me prestaron. Vámonos, palominchis. Doña Pili, nos estaremos viendo, Dios me la bendiga. Pero nos encontremos otra vez por acá. Bueno, bajémonos esta pasadita acá que es bastante delicada con este peso que llevo. Pero ahora vamos saliendo ya de la ciudad de Neiva. Bueno, saliendo no, voy a hacer las indicaciones que me dijo la señora Pili. Que aquí me meto a mano derecha y luego en el segundo semáforo volteo a mano izquierda y ya esa me saca, toda esa avenida me saca ya hacia el sur. Uy, hoy voy tarde, gente. De verdad, me puse a trabajar en la computadora y voy tarde. Son como las 11 de la mañana y a mí estas horas son las más calurosas que yo tengo en mi viaje. Pero bueno, hay que hacerle también. Bueno, ya cogimos la avenida. Esta me va a sacar al pie de la terminal y ya de aquí para allá ya es más fácil para salir de Neiva. Me provoca voltear los guayabales y aquellos sabadales donde me pone. Ya hemos sabido llegar a Campo Alegre. Qué vía tan buena la que están haciendo desde Neiva hasta acá. Muy buena, ojalá cuando ya terminen esa doble calzada va a quedar espectacular el tráfico también. Es que hay muchas volquetas acá al lado izquierdo, vea. Ah, con razón. Es que estas volquetas acá presionan el paso. Se vuelve más angosta la carretera, obviamente. Están acá la máquina, vea, colocando el pavimento todavía. Está un solo carril, más antes que está andando. Estamos estrenando carretera, mira. Calor tan berraco que hace acá con esas máquinas ahí. Uf. Hombre, qué trancones nos hemos aguantado. Me ha tocado con la paloma casi que contraorillarme en carretera para poder hacerle el paso a las tractomulas, a los carros grandotes. Cuando pasamos con la paloma por ese sector, paramos allí a tomar agüita. Aquí nos encontramos un seguidor. Ya tengo hambre, son como las 1:30 yo creo. Y así nos tocaba pasar con la paloma, apretados, tirándonos para un lado. Esta callecita es muy angosta. Creo que con este tanque que llevo de gasolina
alcanzo a llegar a Gigante, que estoy más o menos como a 45 minutos, más o menos 34 kilómetros si no estoy mal. Entonces allá miraré que el pueblo es más grande, allá puedo buscar dónde retirar. Y una vez de paso almuerzo. Bueno, estamos en el mirador de la represa de Betania. Vamos a ver cómo ha crecido esta represa, porque cuando yo pasé, esta represa estaba sequísima. Le ha llegado un poquito más de agüita, aunque eso todavía hay mucho arenal. Pero antes estaba más seco. Señal de que entonces se ha llovido para estas zonas. Mire esa parte de allí. Esa parte de allí está muy linda. Esos picos de la montaña. Qué belleza, hombre. Son de los paisajes huilenses bien guapos. Nos vamos. Ya visitamos la represa. Bueno, aunque aquí no se ve represa, pero desde por acá hacia allá creo que ya está la represa. Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos. Por fin logré retirar. Después de pasar por varios pueblos, logro retirar aquí. Creo que era el único corresponsal que hay. Ya empezó a llover. La día está haciendo un filo de hambre, Dios. Me está dando como dolor de cabeza también de no comer. Uy, yo sé que les dio un antojismo al ver este limón con este chorizo, mi gente. Pero bueno, después de ese almuerzo fugaz que acabo de tener, nos vamos porque he hecho mucha morronguera para llegar a Garzón. Bueno, gente, vea, la represa de Betania, más o menos 4 meses y medio que pasé por este lugar. Y créanme que esta represa estaba seca. Y me había quedado sin gasolina, creo que fue en esa curvita de allí. Y cuando yo fui a mirar, esta represa estaba pues muy seca debido a que casi no habían lluvias. Y mire que 4 meses y medio después que llego, que vuelvo con la Paloma, hombre, ya hay bastante agua. Diría que ya estaría como entrando a su normalidad de cauce. Eso es muy bueno, eso es muy positivo, porque ustedes saben que nosotros, los seres humanos, vivimos gracias al agua y al oxígeno, por supuesto. El Huila también tiene sus paisajes afrodisíacos. Para ir a Jardines del Edén me tengo que meter aquí a mano derecha, tomar esta vía hacia la vereda del Paraíso. 10 minuticos en moto. Uy, pero esta catedral se ve muy linda. Es bien bonita esta catedral. Ya quiero descansar un poquito de la moto. Tengo como un dolor en la espaldita que se va creando porque todos estos días he estado viajando. Descanso y viajo, descanso y viajo. Mira que acá hay otra iglesia. ¿Será que esta es la iglesia de la que hablaba la señora? A ver, yo pregunto porque no me puedo quedar con la duda. Buenas tardes. ¿Por acá es para ir para la vereda Paraíso? Sí, señora. Ok. ¿Y la segunda? ¿Esa es la iglesia principal? No, esta es la de Nazaret. De Nazaret. Yo creo que la principal es la de Bolívar. O sea, hay 3. Hay un poco. Hay un poco. Ave María. Yo mires allí, dije la principal. Ahorita llegó a esta y dije, no, es la principal. La de abajo, la del Parque del Bolívar es la principal. San Miguel Arcángel se llama la de abajo. La de abajo, que esa es como la del centro de Garzón. Dale, no, ustedes son muy gentiles, muchas gracias. Esta es la parroquia de Nazaret. Parroquia de Nazaret. Gracias, con permiso. Bueno, esta es parroquia y la de allá atrás es catedral. Sí ve que es bueno preguntar a la gente, empezando porque yo este tipo de cosas normalmente lo consulto en mi celular. Ya estamos cerquita, unos 5 kilómetros para llegar al Jardines del Edén. Tranquilo, perrito, tranquilo. Bueno, preciosos, ya acabamos de llegar con la Paloma. Les voy a presentar, ella es Shirley. Charis, mana, yo siempre me olvidan los nombres. Yo le cambio los nombres a todo mundo. ¿Y acá qué tienen? ¿Cabañas? Se encuentran las cabañas, hay zona de estadero, tenemos senderismo hasta abajo la quebrada y zona de hamaca. La zona de la quebrada es muy buena, tiene una isla que está con carpas, una zona de camping abajo en la cual pueden traer como tal su carpa o si no casi les alquila la carpa. Bueno, vamos a entrar al glamping en el que me va a quedar. Palero, mira ese baño. Eso está muy bacano, lo de las piedras. Adán y Eva, acá está para que se bañen. Así se las piedras allá abajo, vea. Adán y Eva.
Hombre, no, este glamping está muy bacano. Mira dónde tienen el papel higiénico, vea. Un pedazo de guadua. Este sí está bacano. Y si usted viene alguien acá a joderlo, mi amor, coge a punta de piedra y lo saca acá volado. La cama, una cama queen, para que hagan las cosas que ustedes ya saben que toca uno hacer, que es dormir. Y si hacen de otras, pues mejor. Vamos a chismosear el otro glamping en la parte de abajo. No, imagínense yo por acá con mi maleta, mi computador. Por eso preferí quedarme en el glamping de arriba, que está más cercano. Acabamos de llegar al glamping, gente. A ver, yo pensé que esta era la casita del pájaro o algo así. Y resulta que ahí es la habitación. Esa es la habitación principal, pues. Está solo la cama y los baños están aquí afuera, vea. Aquí afuera está el baño de hacer del 2 o del 1 y está el baño de la ducha. Vea, acá tienen los cargadores. Ahí se prendió la luz de allá. Vamos para arriba. A ver. Esto parece la casita de Blancanieves. Mira. Entonces aquí solamente viene a acostarse, aquí, se relaja allá abajito donde hay como una silla, una fogatica. Primera vez que miro así, como una habitación así encima de un arbolito. Una casita de la... Y aquí puedo hacer todo el ruido que quiera. Pero pues, cosas buenas, gente. Yo no sé por qué son así. Ahí tienen el baño, vea. El piso es en piedra, ahí donde lo pueden ver. Y la ducha. Entonces usted se ducha y mientras usted está duchando, está mirando acá abajo las matas. Va mirando pasar los micos ahí entre palo y palo. Y de aquí para abajo hay otro caminito, que ese es un senderismo que se hace hasta abajo, hasta la quebrada Las Dalias, ¿es que se llama? Las Damas. Es un senderito que lleva hacia la quebrada Las Damas. Les voy a presumir el cafecito. Un café que hacen evidentemente acá en la finca, señores. Aquí está la tortica de naranja. Acá está el cafecito. Bienvenida, qué alegría que estés aquí en el departamento del Huila. Entonces, bienvenida con mucho cariño. Esta es tu finca, esta es tu casa. De las veces que quieras venir, bienvenida. Igualmente, la invitación a todo el mundo. Estadero para el tema de comidas, bebidas, parqueadero y recepción de las personas. Estamos con un potencial de naturaleza, un parque infantil. Segundo tema que estamos desarrollando aquí en Jardines El Edén Glamping, el senderismo, 300 metros de recorrido en cultivo, en bosque y en agua. Dentro de este recorrido encontramos algunos hospedajes, un sitio de camping, un sitio de fogata, una zona para hamacas de descanso. Ya llegando a la quebrada encontramos una isla con un potencial de naturaleza espectacular para que las personas puedan disfrutar esa parte de la naturaleza que nos dio Dios y que a veces la dejamos a un lado. La visita de Andrea aquí a Jardines del Edén, qué bueno. Qué delicia para descansar en esa cabaña, de verdad. Escuchan los pájaros de la mañana y uno empieza a despertarse por los pajaritos. El sonido del agua lo relaja a uno demasiado. Y hoy tenemos el último tramo de ruta, señores, que es llegar hasta mi tierra, a mi departamento hermoso del Caquetá. Empezamos este nuevo día con una muy buena taza de café aquí en las montañas del Huila, en Garzón. Aquí está el tamalito, chocolate y pancito. Buenos días, gente. Ya los saludé esta mañana con el café, con el desayuno. Ya estoy súper arreglada porque ahora vamos a iniciar el viaje con la paloma que está allá. ¿Vela? Ya está cargadísima la palomichis, pero no me podía ir sin conocer un poco el proceso del café, que yo sé que de pronto a ustedes les pueda interesar si son amantes del café. Aquí Ramiro nos va a enseñar un poquito de las diferentes etapas del café y tiene una manera muy inusual de tostar, creo que es de tostar el café. Aquí hoy vamos a hacer el ejercicio de exponerles a su merced a ustedes todos todo lo que tiene que ver con el ejercicio de producción de café de Jardines El Edén. Este es un proyecto que estamos desarrollando, lo estamos preparando para sacarlo al mercado. Nosotros producimos el café, que es este café variedad Colombia y variedad Castillo. Esos cafés se los recolectamos y los secamos de dos maneras. Los llevamos cafés lavados y tenemos los pergaminos secos y tenemos el café natural. Luego de secarlo, entonces lo trillamos, lo molemos, tenemos empacado y luego lo llevamos hasta el pocillo, hasta el plato o hasta la mesa de nuestros clientes aquí en Jardines El Edén y por supuesto de la familia. Ese es el proceso. En la finca estaba la cantina de la abuela, que estaba por ahí botada, y también habían dejado una olla. Yo quise aprovecharla para generar un proceso de
de tostadora. Esta es una tostadora donde nosotros aquí podemos echarle el café. La olla nos sirve para enfocar la temperatura, que la temperatura aquí nos llega a más o menos un promedio de 130 grados centígrados. Es una olla cualquiera por ahí que tengan desocupada, con otra ollita en el medio que viene siendo como una tina, una cantina, eso, donde uno antes echaba la leche, pues. Con este cosito, vea cómo es el proceso. Y ya luego lo llevamos a la estufa. Esta olla se coloca en la estufa. Yo decía, pero aquí qué, ¿cómo va a calentar eso? Entonces se coloca en la estufa. Le echaron ya el cafecito, como vieron, dentro de la tina, y ahorita lo vamos a colocar en la estufa para que se caliente, me imagino. Así que este es el ejercicio que nosotros estamos preparando para que podamos tener un stand específicamente de café. ¿Cuánto tiempo tienen que dejarlo ahí volteando? Aquí son 20 minutos. 20 minutos para que nos dé la tostión, una tostión media. Unos minutos más tarde. Pero bueno, aquí está la taza de café, que ya miraron un poco el proceso, la manera artesanal, el ingenio del señor para poder tostar el café. Esto es lo rico de poder disfrutarse de algo diferente. Tomamos el cafecito y nos vamos porque vamos tardeadas ya para entrar a Caquetá. Se cuida mucho, yo. Estamos viendo, Canchis. Hasta luego. Bueno, vámonos, Palominchis. Nos vamos de Jardines El Edén. No sé qué pasa, pero como que tengo que destinar más días para quedarme en un lugar. Allí, a pesar de que me quedé casi que el día de ayer en la tardecita llegando, y pasaron cosas muy bacanas. Tuve que haber salido mucho más temprano, pero siempre hay alguito ahí que me amarra. Vamos a entrar nuevamente a Garzón, de ahí salimos para coger hacia Altamira. Oficialmente en Altamira. Voy a buscar por acá un lugarcillo donde comprar las hachiras. Esta es de 10.000. Sí, señora. Sí, hijo de madre, hachiras. Ustedes vieron todo el trabajo que hacen para hacer este pancito, pero es delicioso. Estas son de 2.000, 5.000 y 10.000. Bueno, gente, acá ya compré para llevar para la casa. No sé dónde amarrarla con tanta vaina que llevo. Ay, hijo de pucha, ¿dónde meto esto? Va a tocar meterlo aquí, en medio del camping. Esto parece un misto, mi pobre Paloma. Sí, tica. Pero Palomita, tranquila, mi reina, que ya solamente es aguante el último trote, que ya vamos a llegar. Definitivamente el viaje, cualquier viaje que tú hagas, es un descubrimiento, es una exploración de ti misma, de tus capacidades, de cómo saber afrontar cada situación, cada desafío, cada reto que se te presenta. Es una transformación constante, es un aprendizaje, te ayuda a desarrollar tus sentidos, indispensablemente el sentido de la intuición, el sentido de la malicia, que llamamos aquí en Colombia la malicia indígena. Escuchas nuevos acentos, disfruta de una gastronomía diferente, cada departamento tiene su gastronomía especial, te vuelves más sensible, te vuelves más tolerante. Cada vez que yo me levantaba a hacer una nueva ruta era un día diferente. Yo no sabía qué me iba a pasar, a quién me iba a encontrar, qué iba a comer, nada. Soy una mujer que tiene control de a dónde voy a llegar, quién me va a recibir, ese tipo de cosas sí. Pero de ahí en adelante no tienes control de nada de lo que te vaya a pasar en el viaje. Qué bonita reflexión que comparto con ustedes. Tengo muchas más para compartirles. Así que esas se las haré saber en el siguiente video, que va a ser un video muy especial, porque va a ser la despedida del proyecto Centauris por Colombia. Yo espero que no se vayan a perder ese tremendo capítulo. Antes de salir de Suaza, hay esta parte súper fea que todavía no se ha arreglado, que no le han echado pavimento hace muchos años. Uf, Palomita. Uy, Dios, me da un miedo meterme así. Ves que hay unos baches muy feos y hay mucha piedra puntiaguda. Voy más pesada de lo que me fui seguramente porque llevo cositas ahí. Pero bueno, ya logramos salir de esa partecita fea. A mí deme un aguardiente de caña, de las cañas de... Bueno, gente, empieza el ascenso. Empieza a subir la Paloma a la cordillera oriental. No se la había presentado, pero creo que ya en los primeros videos sabían que es la cordillera oriental. Y aquí la Paloma va súper bien, nada de ahogarse, va dándola súper bien a punta de segunda, disfrutando un poco de los paisajes huilenses, que son llenos de mucha mata de plátano y de café. Bueno, una de las cosas súper útiles que me regaló mi amigo Miguel de La Guajira
Es este aparatico que tengo aquí. Como pueden ver, no estoy acelerando. Este aparatico lo que permite es que cuando uno va acelerando lo bloquea y él queda ahí haciendo la aceleración automática. Así uno puede descansar un poquito de los brazos, de las manos, mucho más de la mano derecha, porque esa es la que uno más se cansa cuando está en subida. Todo el tiempo está uno acelerando. Es demasiado bueno para cuando hay que subir pendientes o cuando uno está en una planada que a veces uno se cansa. Es muy bueno, véalo. Bueno, resulta que me quedé sin gasolina. Pensé que el frío la había hecho apagar. Ya hemos subido bastante. Ya acá se empieza a sentir el frío tan berraco. Ya empieza a sentir frío, Paloma. Ese tarro siempre es que coge mucha presión cuando está ya metido. Ay, pero nada se compara como el frío del Nevado del Ruiz. Dios santo, esa ruta de los nevados. Esa ruta de los nevados es espectacular. Vamos a ver. Claro, está seca. ¿Saben qué tengo que empezar a implementar? La Paloma tiene una opción ahí de reserva. Entonces para la próxima le coloco esa cosa de reserva. Para que ya no quede así, tan seca. Para que siga aguantando de aquí hasta el municipio del Doncello. Hace 4 meses, 131 días que salí con la Paloma y volver de nuevo como que me da mucha nostalgia y alegría al mismo tiempo de saber que pudimos salir y que volvimos de nuevo. Estoy feliz porque volví con mi moto sana y salva. Qué guapa Paloma. Gracias por traerme de nuevo. Volvimos a Caquetá, gente. Ay no, tengo que bajarme a tomar una foto y a que me miren. Ay, hay cosas nuevas acá. Hola, ¿cómo vamos? Sí, no sabía que eso estaba nuevo, parce. Cuando yo me fui no estaba. No, sí se lo pusieron hace poquito. ¿Sí? Ya, yo también es la primera vez que lo veo, pero pues... Ay, parce, qué felicidad. Cerca de la casa. Sentimiento indescriptible. Yo llegué hasta Argentina, pero pues así en bus, en autostop, con un perro y volver a la casa es una nostalgia muy áspera. Palomita, te voy a dejar acá mientras me tomo un café, pero bueno, ahorita sí, vea gente, bienvenidos a este departamento que me vio nacer, departamento que ha hecho posible que yo lleve el nombre de caqueteña de aquí en adelante. Y bueno, 131 días después volvemos nuevamente con la Paloma intacta, gracias a Dios, con muchas experiencias, nostálgica y todo, pero vamos a tomar primero la guapanela. Una guapanelita, que inclusive este mirador, esta cosa aquí es nueva, ¿ve? Esta es plena entrada del departamento del Caquetá y acá hay una vista espectacular que es hacia allá, que siempre me han encantado las montañas, porque no sé si no notan, pero de aquí en adelante el paisaje empieza a cambiar. Ya las montañas son más peluditas de árboles, como yo siempre les he dicho, y mira, pusieron varios cositos para uno tomarse fotos. Veas en esta belleza, por Dios. Yo he mirado paisajes espectaculares por toda Colombia, no puedo decirles que no. Cosas maravillosas, los nevados, La Guajira, Santander, Boyacá, cosas maravillosas me han pasado. Pero esto es inigualable. Esto me hace sentir mis raíces, me hace sentir que soy amazónica, ver tanto árbol junto, tantas montañas llenas, peludas. A esto es lo que me refiero, de que las montañas en el Huila casi no son peludas, pero acá sí, estamos a las entradas de la puerta de la Amazonía colombiana, y esto es un claro ejemplo de lo afortunado que somos los caqueteños, de todo lo maravilloso que tenemos en Caquetá, que es nuestra biodiversidad. Vamos a tomarnos un cafecito, que ya estamos en nuestras tierras. Buenos días. Tardes, ya es tarde, ¿cierto? Ya es tarde. Aquí hay café, eso es que guapanela con queso. Es un logro hecho realidad por todo lo que Dios y el universo me permitió vivir. Y no quiero llorar para poder hablarles a ustedes, pero qué lindo es volver a donde uno ha nacido. Qué lindo es volver a entrar al departamento que te vio salir y que lo puedes hacer sana, con tu moto, en excelente estado. Y hombre, no, ya no sé ni qué decirles. Es una emoción y un sentimiento que a veces las palabras quedan demasiado cortas para expresarlos. Espero que haya podido expresar algo de todo eso que estoy sintiendo en la barriga, en el corazón, en la mente. Gracias por traerme, por llevarme, por aguantarme.
Ser tan fuerte en el calor, en el frío, muchos kilómetros recorridos contigo y aquí estamos juntas de nuevo, hermosa, preciosa. Vamos a terminar de llegar, Paloma, hasta la casa. Palomita, te amo. Mi maquinón, mi bichota, una hembra, mi moto. Y la que la maneja, por supuesto que también, toda una bichota, toda una mujer empoderada. Eso es lo que somos de ahora en adelante. ¿Sabe qué es lo más bonito que uno puede encontrar en los viajes? El recibimiento de la gente, vea. Acá hay dos. Seguidores. Vea, los seguidores, tomándome foticos con ellos entrando. Aquí en el departamento del Caquetá. Eso, hijo de madre. Gracias. Ahora sí les puedo decir bienvenidos al departamento del Caquetá, mi gente. ¿Saben por qué? Por esta belleza que están viendo aquí abajo. Mira ese río, ese es el río Hacha. Posado ahí sobre todas esas montañas que se ven espectaculares. Desde acá se ve espectacular. Así son la mayoría de los ríos del Caquetá para disfrutar de aguas cristalinas, color turquesa, súper deliciosas. Ya podemos decir que estamos en la ciudad de Florencia. Vamos a empezar a sentir ahorita así el calor. Aunque yo ya sentía el calor desde que empecé a bajar del pórtico. Palomita de mi vida, palomita de mi amor. Espérenme tantico aquí mientras me quito esta chaqueta. Qué rico, gente, qué rico calor, qué rico. Esta parte del paisaje siempre me va a gustar. Esta partecita en especial. Empezando porque ustedes pueden ver, al fondo está la cordillera oriental del departamento del Caquetá, que inclusive es una partecita que llega aquí al departamento del Caquetá. Y estas montañas, gente, las montañas caqueteñas son preciosas, divinas, apoteósicas, como quien dicen. Esta partecita aquí es espectacular. Todo caqueteño que pase por acá debe sentirse orgulloso, además porque acá hay unos cananguchales, no es de palma, sino, no me acuerdo cómo se llama esa matica que se da en el agua, y es especial porque solo se encuentra en esta zona de acá. Son unos humedales, pero no recuerdo el nombre cómo es, de los paisajes más bonitos que podemos tener acá hacia el norte. Observando los paisajes, que este es uno de los más lindos después de salir del municipio de Morelia, no, después de salir del municipio de La Montañita. Aquí hay una planicie maravillosa que cuando usted va descendiendo por esta recta se ve espectacular. Eso parece el infinito y más allá. Esta vía de aquí de derecho lo lleva uno para un municipio que se llama Milán, uno de los municipios que yo aún no he conocido del Caquetá, lo que es Milán, Solano y hay otro, y Solita. Esos tres municipios no los conocemos con la Paloma. Al sur de mi Colombia hay un mar de selva y llano. Aquí estoy llegando ya a mi casa. Sé que ahí está el perro que va a empezar a ladrar. Vamos a ver si me reconoce. Vamos a ver si reconoce a la Paloma. Está moviendo la colita. Como que sí, como que sí. Hola, huevón. ¿Cómo está lindo? Ay, yo como la extrañé. ¿Sí me extrañó? ¿No me extrañó, huevoncito? Salude, mi amor. Ay, ya, déjeme bajar ya, hombre, ya, espérese. Sí. Este huevón. Ya sé que está ahí, hombre. Oh, se cae la Paloma. Ya, venga, le echo otra saludadita. A ver, pues, nalgoncito. Ya. Ay. Jacob, ya. Me mordió muy duro. Ay, hermanita.
Llegué a mi casa, preciosos. Gracias por acompañarme en esta aventura con mi paloma. Nos vemos en el siguiente video, que espero que no se lo vayan a perder. Si tienen algunas dudas, déjenmelas aquí en los comentarios para responderlas en los siguientes videos. Dios los bendiga. Como siempre les digo, chaolín, pingüín.